primaria y la universidad, muy digo. Entonces, la hoja de ruta de las nuevas tecnologías empieza por lo mismo, quizá, por saber qué quiere hacer con ellas. Y en segundo lugar, quizá por juntarse los cuantos y hablarlo delante de unas cervezas o en algo para picar y tal. Y tener las ideas claras en ese sentido. Y estar dispuesto a dejar de volar por las horas, es decir, a cambiar de opinión, a transformar tu perspectiva. Y claro, como no ha sido nada, otra cosa más clara es que tiene que haber tecnología. Sí, porque a mí no se le está exigiendo a la tecnología que solucione los problemas de la educación. Y como los resultados no son medibles ni directos, y el contraste, la otra alternativa que tenemos es arrancarnos la tecnología de las aulas y sacar a la escuela 2.0. Y yo creo que es un error. ¿Por qué entonces el fracaso de las aulas no son las pizarras de toda la vida? ¿Por qué no somos nosotros mismos los docentes que estamos teniendo la culpa y nos arrancan también de las aulas, ¿no? Yo creo que la tecnología tiene que estar para marcar una ruta, para hacer un planteamiento, para hablar. Yo creo que tiene que tener presencia y activa. Y el fracaso de las 4.0 a mí me gustaría verlo. Es decir, me gustaría que alguien, alguna autoridad educativa, justificara un proyecto después de 2 años se puede evaluar de manera mágica, como hemos visto, y decidir que no ha funcionado y vamos a hacer otra cosa. Y yo no he visto eso. Creo que en el elemento, no, estoy de acuerdo con Jordi, además, que es imposible medir. O sea, primero, las cosas dependen, no se sabe, dependen de muchos elementos que se saben a largo plazo. Ya está, no se saben en este punto. O sea, yo estoy de acuerdo en que la evaluación es imposible. Yo quería añadir un elemento, y es que yo creo que lo de que no los profesores les esté costando ponerse al día a la educación en general con las TIC, hay un elemento, además, de brecha de aprendizaje, que digo yo. Nos está costando con las TIC y nos costaría cualquier cambio. O sea, yo creo que hay un problema de autoestima, de motivación, de tal, que está haciendo que el profesorado tenga una brecha de aprendizaje, de pocas ganas de aprender. Las TIC precisamente son algo ante lo que la actitud ideal es la de aprendizaje constante. Los que sabemos tenemos que estar aprendiendo siempre, aunque sepamos. Y ese cambio de chip, de vas a tener que estar aprendiendo siempre a un profesor actual de los que hemos formado, por motivación, por sueldo, por estructura, no lo sé, pero no les sirve. Y se debería dejar en manos de los propios profesores la pregunta, porque yo me paso la vida en formación de profesorado, veo de todo, hay gente con muchísimas ganas, pero hay mucha gente pues, que ya o por edad o por X motivos de los límites de aquí un poquito a desmano o lo que sea, pero no hay manera igual de incidir en esto, y entonces hay personas que en clase ellos deciden cuando cierran la puerta si van a hacer uso de esta tecnología o no. ¿Qué hoja de ruta habría para eso? Pero siguiendo la pregunta de esto, ¿se puede hacer de alguna manera para...? Habría que crear las condiciones para que la gente que quiera tenga medios para hacerlo y la gente que no quiera tenga estímulos para hacerlo. Por ejemplo, en lugar de la formación de personal por horas de calentar sillas, más que por resultados de aplicación en el aula, que es complicado para los profesores. Y yo soy ambivalente con estas cosas. Por ejemplo, los proyectos de centro funcionan muy bien, algunos, otros no. Funcionan muy bien cuando hay un centro, profesores son permitidos y quieren hacer cosas y se apuntan y las hacen. Y cuando eso es un papel más de los que envía la inspección, y hay que llenarlo, y hay que cumplir el expediente, y hay que reunirse, y más, yo tengo una experiencia de ofrecer, de decir, bueno, si me necesita, dice, sí, haremos una reunión cada 20 días, o sea, cada 3 semanas, 20 minutos, los miércoles de 12 a 12 y media. Yo digo, con este plan del año 2040, todavía estamos empezando a ver cómo funcionaba. Es decir, también cierta pregunta. Quizás si hubiera una carrera docente real en España a los 25 años con posición aprobada, se acabe la ruta, otro grupo entraría en este tipo de roles. Quizá si se exigiera un certificado de competencia ambiental docente, con una comunidad autónoma en Cataluña y otra cosa, las autoridades dirán, no, a ver, en un plazo de 5 años, usted como docente tiene que conseguir esto. Lo conseguirá no haciendo cursillos, presentando un portafolio donde se busca que usted sabe hacer esto, ha hecho otro, necesita actividades, ha trabajado de esta manera y bueno, sabemos que tiene... Lo mismo que les estamos pidiendo a los alumnos, ¿no? Que vayan creando su propia presencia. Otra cosa culpable. Deberíamos empezar la formación inicial. Es decir, yo creo que el problema de las TIC no es un problema único con las TIC, con los docentes. Hubo un problema antes, ¿no se acordáis? Con la OCSE se van a encargar, el Ministerio se van a encargar a los profesores. Punto de pelota. Es decir, un proyecto como 2.0, como cualquier proyecto que quiera marcar toda la educación en este país, no puede hacerse sin
las condiciones para que quieran en un determinado. Y el sitio, y eso son culpables, es cambiar la formación inicial del profesorado. No podemos seguir formando maestros, igual ahora que hace 20 años. Los actuales planes de estudio recién reformados son un siniestro. Es decir, son un siniestro total. Y el máster de secundaria, para que contar, ¿no? Máster de secundaria, contenido en TIC 0. ¿Por qué? Porque quien repartió la tarta no era de la guerra esta, era de otra guerra, y de lo suyo mucho, pero del resto cero. Entonces, nos ahorraríamos dinero en formación permanente si los facultades salieran teniendo alguna idea de todas estas cosas. Las nuevas tecnologías en muchas universidades son una anécdota en la formación de un profesorado. Y todos lo sabéis cuando llamamos de prácticas. Sabemos el 20, pero no sabemos nada más. ¿Me he quedado? No, lo que dice lo del máster de secundaria, y eso yo doy clases precisamente en máster de secundaria de nuevas tecnologías y nosotros, por ejemplo, si damos como asignatura, o sea, y yo veo gente muy reacia, que son gente que ya ha acabado la carrera y que, bueno, me imagino que es esa gente que está un poco entre el Pinto y Valdemoro, ¿no? Que las nuevas generaciones que iremos formando en las universidades, etcétera, pues ya saldrán con una competencia militar. La formación que estamos ofreciendo es una formación que tiene que evolucionar y que no es lo que se necesita realmente. Se habla mucho de metodología ahora mismo, pero, por ejemplo, temas tan fundamentales como aportar un poco de creatividad. Yo últimamente estoy cansado de decir que lo que hay que utilizar son herramientas simples, sencillas, de forma creativa, que no nos metamos en la dinámica en la carrera de todo lo que está saliendo día a día. Voy a poner un ejemplo. Yo soy usuario como padre de la escuela 2.0. Tengo un nene con 11 años que era candidato a estrellarse contra el programa. ¿Por qué? Desde mi perspectiva. Una maestra con una edad, como me está escuchando, Charlie, me quiero un montón, con una edad y la que realmente esto le viene después de una buena maestra, pero clásica. ¿Ok? Entonces, yo digo, no sé cómo va a tener salida esto. Bueno, pues me encanta la forma con la que está poniendo en práctica. Un día, 2 máximo de semana se lleva los portátiles al centro, porque ya reconocen estas sus limitaciones, y lo que se da cuenta, a las 2 semanas, no sé qué tipo de formación, pero yo creo que muy poca, no sé ninguna, es que son ellos los que tienen que hacer cosas. O sea, mi hijo está creando mapas, esquemas, como le llaman, en casa y en clase, que yo me quedo alucinado. O sea, esquemas conceptuales de lo que son los temas. Están trabajando en equipo de forma rotativa, están contestando a blogs de otra maestra. O sea, son cosas que no. ¿A mí me está diciendo no? O sea, son cosas muy sencillas, herramientas muy simples y que se está dando cuenta que es más fácil de lo que parece. No se mete en dinámicas de grandes portales 2.0 ni de historia. Yo creo que la formación también un poco tiene que incidir en eso, ¿no? Que es más fácil de lo que nos creemos. Ya, yo creo que esta siguiente pregunta que nos han hecho va un poco en ese al hilo de eso, ¿no? Nuestros alumnos aprenden más, que es lo que hemos estado diciendo a lo largo de toda la tarde, más fuera del entorno escolar que en la propia escuela, lo cual no es malo apuntar. Pero por nuestro orgullo personal, ¿qué deberían hacer para equilibrar al menos ese balance, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer los profesores para que se equilibrara un poco ese tema? Yo una cosa que bueno, podría contestar la pregunta anterior a esta. Yo creo que más allá de esto hay un tema de defensa institucional. La educación no cambia porque la actitud de la sociedad en general hacia las TIC es muy ambigua. Y yo me estoy dando cuenta desde que cuando publicas un libro, desde luego tienes un público distinto, interactúas con periodistas clásicos o tradicionales. Y de verdad, la primera pregunta siempre, y siempre me enfado, y últimamente ya es que me desespero, digo, a ver, ¿habéis leído el libro? El libro precisamente pone el foco en toda la parte positiva de las tecnologías. ¿Por qué me preguntáis siempre por qué está aumentando el control de los gobiernos sobre la gente en las redes sociales? ¿Qué pasa con la privacidad en las redes sociales? ¿Cuáles son las principales amenazas? ¿Acabará el mundo con las TIC o será la energía nuclear? Realmente hay un pánico total, o se está promoviendo un pánico total hacia las TIC, y se está intentando promover que ante la incapacidad de cambiar, las tecnologías amenazan a las viejas instituciones, no a la escuela, a muchas otras, también a la prensa tradicional, también a la política tradicional. No la matan, no terminan con ella, pero la obligan, la empujan, intentan que evolucione. Ante la incapacidad de evolucionar, se tiende a demonizarlas, y eso llega a la escuela. Yo creo que nos encontramos con muchos maestros que realmente tienen una idea horrible. O sea, ¿cómo que Facebook? Por favor, no vamos a meter Facebook, el monstruo de los monstruos en el aula. Es monstruoso y tiene cosas muy malas.
competencia de las buenas yo creo que las supera con creces. Y si no, en todo caso, hay que estar ahí para saberlo. Lo que no se puede hacer es desde fuera. A un periodista se lo decía ayer, digo, oye, yo no soy la embajadora del infierno, dijo, vete tú a verlo al infierno. Y a lo mejor descubres que no es tan grave, ¿sabes? O sea, da por ahí el ejemplo. Debemos un poco de miedo al cambio que hizo los periódicos, en todo lo que nos rodea, la música, lo otro, tal. Por ejemplo, también en las editoriales de libros, que es evidentísimo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Dando literatura, un libro de texto, y les daba a mis alumnos hace muchos años, y el autor en cuestión había escrito no sé cuántos libros, pero solamente aparecía el primero que había escrito, porque ya estaba desfasadísimo. El momento que cierras el libro ya queda desfasado. Y entonces, hoy en día, los alumnos hacen trabajos de modo colaborativo, consultan en varias fuentes, en internet y tal. Las editoriales, ¿qué pasa con la época esta del video streaming, de que cada profesor se puede grabar su vídeo, ponerlo, todo lo que estamos hablando? ¿Qué pasa con las editoriales? ¿Qué pasa? ¿Tiene sentido el libro de texto tradicional? A mí no me provoques. A mí no me provoques porque... No alimentemos de drama. Exacto, no alimentemos aquí. Entonces ya lo sabéis. Hay cámara, Yo creo que el libro por una parte es responsable de una cosa terrible, que es la falta de formación pedagógica del profesor. Sobre todo... Sí, practicamos una pedagogía de las respuestas, de las preguntas, y además creemos que esto es lo normal. Mira, que hay países en el mundo que están dando libros de texto. A ver, porque es una cosa muy heavy. Si los padres y las madres dieran los libros del profesor, las respuestas a los problemas, los ejercicios de ampliación, los ejercicios de recuperación y todo el material que la editorial le da al profesor para hacer el libro de texto, yo creo que se negarían a pagar el sueldo de un maestro. Basta alguien físicamente un poco grande, con una buena voz, un poco mala leche, para educar niños como se están educando. Vale, eso es un profesor, un maestro caricatura lo que estoy haciendo. Pero el proceso, a ver, es muy sencillo. Los gobiernos, los docentes no diseñan actividades didácticas porque el libro no las da hechas. ¿Y qué tipo de actividades promueve el libro? Pues vamos a los clásicos, a Bloom, etc. Pues la parte de abajo, la de recordar, memorizar y con mucho comprender, hasta de los ejercicios que hay fuera de la técnica. Entonces, los editoriales son un anacronismo. Hoy en día no han encontrado un modelo de negocio sustentable, que pueden seguir ganando el dinero que ganaban, están alucinadas. La información digital es como pasta de dientes, cuando apretas el tubo y no vuelve a entrar dentro, tiene mucho miedo. Y últimamente hemos estado trabajando con el grupo de Castellón, con los libros de texto electrónicos digitales, llegamos a la conclusión, es que la actual estructura económica del libro de texto jamás va a aprovechar las oportunidades tecnológicas que ofrece el libro de texto electrónico. Olvidaos de compartir, olvidaos de anotar en los márgenes, olvidaos de todas esas cosas que se pueden hacer si el libro lo hacemos nosotros y nos lo compartimos y abrimos las posibilidades que la tecnología nos da. Las editoriales jamás van a entrar en eso. ¿Por qué? Porque no hay modelo de negocio y no van a ganar dinero. De hecho, lo van a revolucionar y lo que hace en los últimos tiempos, la ebook de Apple, ya nos han judiciado por pactar precios con otras editoriales. Es decir, no hay solución en el mundo comercial para aprovechar lo que nos da la tecnología. Por lo tanto, mi propuesta es muy sencilla. Hagamos como nosotros. Tenemos los medios, tenemos los conocimientos, tenemos la masa. No sé si somos estorninos o patos mareados, pero demonios, podríamos ponernos de acuerdo, darnos una dirección y ofrecer materiales, ideas, actividades, etcétera, que no contenidos, que sobran, en la internet, hacerlo. Y aquí tenéis un ejemplo, el IELA. Yo creo que al final, si entre dientes, Jordi hablaba por la clave, se trata de generar actividades, contenido hay de sobra. Y yo voy a volver a echarme amigos, siempre tengo la habilidad de ser amigo por todo donde voy. Es que si habéis visto la exposición de los libros digitales de Corea, realmente es más del mismo, se hace un poco, es decir, el aspecto que realmente termina ofreciendo es un libro digital que está leyendo la pantalla y la interactividad del alumno llega a marcar.